Este tema cambiará completamente tu percepción acerca de lo que es la idolatría, porque te darás cuenta que la idolatría es cualquier cosa que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestra vida y que no se limita únicamente a la adoración de imágenes físicas o simplemente estatuas. Te darás cuenta que cuando hablamos de idolatría se puede incluir personas, posesiones, deseos, ideología y sobre todo se puede incluir tu propio yo, el egocentrismo y el amor exagerado por tus propias posiciones y conceptos puede llevarte a ser un idólatra por ser alguien que vive movido por el ego. El conocimiento básico que tenemos acerca de la idolatría solamente se define como el adorar imágenes, estatuas o cualquier forma representativa de Dios, ángeles o cualquier tipo de cosa que pueda hacernos darle nuestra adoración. Bíblicamente sabemos, según la palabra nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo número 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te inclinarás a ella ni la adorará. Este es el conocimiento básico que tenemos de que simplemente una persona idólatra es una persona que tiene imágenes, cuadros en su casa, que se inclina a ella y que la adora. Y ciertamente es así. La idolatría en su máxima expresión puede verse de esta forma, pero tú sabes de que hay formas de idolatría las cuales nosotros incluso siendo cristianos evangélicos, testigos de Jehová, metodistas, sin importar la denominación que tú quieras mencionar, puede llegar a estar siendo practicada por su feligreses. Te sorprenderá saber esto porque desde el Antiguo Testamento se viene manifestando diferentes tipos de forma de idolatría hasta llegar a nuestros tiempos con una idolatría moderna, una idolatría peligrosa, una idolatría que se puede infiltrar en los hogares y en las iglesias cristianas, aun aquellas que predican en contra de la misma idolatría, en algún momento se puede manifestar una idolatría que puede pasar desapercibida. Este tema cambiará completamente tu percepción acerca de lo que es la idolatría, porque te darás cuenta que la idolatría es cualquier cosa que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestra vida y que no se limita únicamente a la adoración de imágenes físicas o simplemente estatuas. Te darás cuenta que cuando hablamos de idolatría se puede incluir personas, posesiones, deseos, ideología y sobre todo se puede incluir tu propio yo, el egocentrismo y el amor exagerado por tus propias posiciones y conceptos puede llevarte a ser un idólatra por ser alguien que vive movido por el ego. En Éxodo capítulo número 32 vemos como la idolatría se manifiesta por causa de la ausencia de un liderazgo firme y un liderazgo efímero, un liderazgo que pueda permanecer y trascender. La Biblia nos enseña allí que cuando Moisés subió al monte durante 40 días para estar con el Señor, siendo Aarón quien prácticamente hubiese quedado a cargo, dice la palabra del Señor que el pueblo pensando que Moisés hubiese perecido, se acordó de las prácticas que hacía en Egipto y pidió a Aarón que le hicieran un toro de oro el cual pudieran adorar y el cual pudiera guiarle en todo su viaje. Es importantísimo ver cómo la ausencia de un líder dentro de una congregación, dentro de un grupo de personas, puede crear el espacio para que se manifieste la idolatría. ¿Por qué se debe esto? Porque la gente siempre buscará creer en algo o en alguien o a través de algo o a través de alguien. La gente muchas veces supone creer en Dios, pero necesita un medio muchas veces para poder canalizar su fe hacia ese Dios que dicen creer. En este caso muchas veces son los ídolos. También la Biblia nos da otro ejemplo de cómo la idolatría se puede manifestar o infiltrar a través de la influencia que alguien puede infundirle a una persona. La Biblia nos enseña que Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, con una sabiduría que venía de Dios, dice la palabra que fue detrás de los dioses de sus esposas. Sus esposas lo llevaron a un nivel de idolatría. Esto significa de que sin importar el conocimiento que nosotros podamos llegar a tener, sin importar que nosotros podamos creer que somos personas sobrenaturales, que nos movemos en atmósfera de autoridad, de poder, la influencia de las personas que nos rodean es muy importante, ya que vemos cómo esta influencia de aquellas mujeres llevaron a Salomón a desviarse tras el camino de ídolos, haciendo que se apartara temporalmente de Dios. O sea, tenemos que tomar muy en cuenta de que la idolatría puede venir a través de la influencia de una persona a tu vida.
En el libro del profeta Isaías, capítulo número 44, vemos cómo Dios se burla de aquellas personas que ponen su confianza, lamentablemente, en los ídolos de madera, de yeso, de piedra y de cualquier tipo de material, ya que la misma palabra declara que un ídolo simplemente es una imagen que tiene ojo pero no ve, tiene pie mas no camina, tiene mano mas no palpa, tiene oído pero no oye. Dice la Biblia que semejante a ellos son aquellos que lo hacen, aquellos que lo adoran, aquellos que le sirven, porque Dios se pone en la posición de decir: yo soy el creador de todas las cosas, yo tengo el poder para hacerlo todo. Sin embargo, el ser humano decide poner la mirada en obra hecha por sus manos, como algo que tú pudiste hacer tú mismo puede tener más poder que tú. Lo que pasa es que la gente piensa que utilizando una imagen, una figura, por su carencia de fe, se va a poder conectar con Dios. Para tú poder creer en Dios, o para tú necesitar creer en Dios, tú no necesitas ningún tipo de intermediario a través del cual tú puedas simplemente representarlo como una imagen de idolatría. El único mediador entre Dios y los hombres se llama nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento no es de extrañarse que el Señor también nos haga un llamado a que nosotros podamos huir de la idolatría, como lo enseña la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo número 10. Por tanto, amado mío, huid de la idolatría. 1 Juan 5 también dice: hijito, guardaos de los ídolos. O sea, la palabra del Señor constantemente nos llama a que tengamos cuidado con la idolatría, ya que esto puede contaminar todo nuestro ser espiritual. Y hasta este punto es bastante fácil poder considerar lo que podemos tener el cuidado necesario para huir de la idolatría, porque simplemente involucra muchas veces figuras en representación de Dios. Pero ¿qué yo te puedo decir más que simplemente hablarte de figura? Y es que nosotros tenemos la capacidad, lamentablemente, de crear nuestros propios ídolos, nuestros propios dioses, y ser idólatra de ellos, creyendo que nosotros le somos fieles a Dios. Incluso predicando en contra de la idolatría, podemos llegar a ser personas idólatras delante del Señor. Vamos a ver ahora, antes de presentarte los ídolos modernos y cómo tú mismo puedes crear tu propio ídolo sin darte cuenta, para que tú puedas empezar a analizarte cómo la idolatría puede afectar el corazón del creyente, cómo nos puede afectar a cada uno de nosotros. Presta mucha atención. Número 1, distorsiona la fe. El corazón se aparta, dice la palabra del Señor en Jeremías, capítulo número 2, verso número 13. Cuando nosotros comenzamos a poner a alguien o a algo o cualquier cosa en el lugar de Dios, que es lo que toma forma de idolatría, en ese momento nuestro corazón se aparta del verdadero Dios, porque dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y cuando nosotros le damos ese lugar a cualquier cosa, haciendo de eso un movimiento o algo idolátrico para nosotros, en ese momento nuestro corazón se muda de estar concentrado en el Señor para enfocarse en eso precisamente. Como es de esperarse, este movimiento, este proceso de idolatría también puede interrumpir nuestra comunión con Dios. No se puede servir a dos señores, dice la palabra en Mateo capítulo número 6. En el momento que ya algo está compitiendo con ese lugar que le corresponde al Señor, hace que se vuelva algo idolátrico. Y eso tú le puedes poner el nombre que tú quieras, desde tus hijos, el dinero, el negocio, la universidad, el trabajo, lo que tú quieras, el entretenimiento, el ocio, las redes sociales, lo que tú quieras, porque cada ser humano es distinto y tiene propias luchas con las cuales se debe identificar. En el momento que nosotros comenzamos a tener algo en nuestra vida que comienza a competir con ese lugar de Dios, en ese momento se interrumpe esa comunión que tenemos con el Espíritu Santo y esa conexión, ya que nosotros, nuestra mente y nuestro entendimiento está más enfocado en aquello que nosotros queremos. Y la Biblia dice simplemente que no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se odiará a otro. La Biblia también presenta la idolatría en forma de avaricia, dice la palabra del Señor. O sea, una persona que tiene avaricia en su corazón es una persona que tiene amor por el dinero, y dice la Biblia que no se puede amar a Dios y amar al dinero, porque se amará a uno y se odiará a otro. Cuando nosotros damos ese lugar al amor por el dinero, en ese momento estamos haciendo del dinero nuestro Dios, el cual sería un ídolo para nosotros, una representación de idolatría. Una de las peores formas en la que afecta la idolatría es que produce en el creyente una desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que tú le das el lugar a cualquier cosa que le corresponde al Señor,
tú te vuelves obediente a esa cosa o a esa persona o a ese objeto o a eso que tú haces, tú te haces obediente a lo que eso demanda de ti, pero al mismo tiempo eso te hace ser desobediente delante del Señor. O sea, cualquier forma de idolatría promueve la desobediencia delante de Dios, porque al ocupar el lugar de Dios, nosotros decidimos hacer las cosas pensando, girando en torno a lo que eso representa para nosotros, que puede ser una persona, puede ser objetos materiales, puede ser cualquier cosa. Nosotros comenzamos a ser desobedientes delante del Señor, creando una ruptura entre Dios y nosotros, ya que Dios es un Dios al cual se le debe temer y obedecer. También dice la palabra del Señor que la desobediencia produce en nosotros que no podamos alejar del Señor, ya que Dios da gracia a los humildes, a aquellos que le temen, a aquellos que le buscan, pero aquellas personas desobedientes lamentablemente operan bajo su propio criterio y su propio orgullo. También la forma de idolatría se puede manifestar a través de que puede cautivar el corazón de la persona, y dice la Biblia en el libro de los Romanos que no podemos llegar a ser esclavos de aquello que amamos. Hay personas que aman tanto algo, que anhelan tanto algo, que se vuelven idólatras de eso que aman, y eso puede ser una persona, eso puede ser cualquier cosa, y lo vamos a ver a continuación. Y cuando eso sucede, nos volvemos esclavos de eso, haciendo que se promueva en nosotros la idolatría. La idolatría también trae hacia nuestra vida el juicio de Dios. Cuando ponemos cualquier cosa en el lugar de Dios, tenemos que entender de que habrán represalia. La Biblia así lo enseña en el capítulo número 12 del libro o la carta a los hebreos. Cuando nosotros le damos ese lugar a cualquier cosa que no es Dios, prepárate porque vendrá la disciplina de Dios por amor, porque te ama, porque no quiere que tú te pierdas, porque Él tiene y debe ser el centro de tu vida, y cuando eso se pierde, Él sabe que estamos en peligro y Él hace que cualquier tipo de acción en nosotros, lo cual sea generada por la idolatría, la desobediencia y todo lo que hemos mencionado, entonces tenga su justa retribución, que es un castigo, que es una disciplina, que es un juicio de su parte hacia nuestra vida, no con el fin de que muramos ni con el fin de Él destruirnos, sino con el único propósito de que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro pecado y darnos cuenta de que estamos dándole a otra cosa el lugar de Dios. ¿Cuáles son los ídolos comunes en este tiempo? Puede ser, como ya mencionamos, el trabajo, una carrera universitaria, puede ser el dinero o posesiones. Hay gente que su idolatría es aquellas cosas que poseen cuando tienen algo nuevo, cuando logran comprar algo, sea un teléfono, sea cualquier cosa material. Eso se convierte, esa posesión, en una idolatría donde solamente piensan en eso, sueñan con eso, donde eso ocupa el primer lugar. Cuando eso tiene problema o hay alguna situación que involucre eso, que esa posesión, se sienten angustiados, se sienten mal, se sienten cabizbajos, y eso como que le quita la paz, pero también le da la paz, le quita la felicidad, pero también le da la felicidad. Cuando tu felicidad, tu paz, tu gozo, tu tranquilidad depende de cualquier cosa que no sea Dios, eso es idolatría. Eso es algo que tú estás adorando, sin importar que tú lo quieras ver así o no, es la realidad. También los sentimientos, aquellas personas que muchas veces pueden llegar a sentir una obsesión por la demás persona. Han encontrado personas que se han obsesionado con otra al punto de hacer de esa persona lo más importante. Y aquí entra lo que son las relaciones interfamiliares, filiares y de pareja. Muchas veces decimos no. La realidad es que el amor de un padre hacia un hijo es diferente que el amor de un esposo hacia una esposa. Igualmente el amor de Dios hacia nosotros y el amor que tenemos hacia el Señor es diferente. Sin embargo, la idolatría no consiste en amar de la misma forma a una persona a comparación con Dios, sino más bien a que ese amor, aunque esté en otra categoría, pueda ocupar el lugar de Dios, tal como Dios puso a prueba a Abraham. La Biblia dice que él le dijo: sacrifícame a tu único hijo, al hijo que tú amas, a Isaac. Dios quería ver hasta dónde llegaba el amor que tenía Abraham por su hijo a comparación del amor que tenía que sentir por él, que se refleja en obediencia. No hay otra forma de manifestar y demostrar nuestro amor por Dios que no sea a través de la obediencia. Y aunque el amor que sentía Abraham por Dios no tenía nada que ver con el amor que sentía por su hijo Isaac, estaban en categoría diferente, él tenía que demostrar qué amor ocupaba el primer lugar. Y aquí viene un punto muy importante. Muchas veces cuando Dios nos permite estar en situaciones como esta es porque nosotros hemos permitido que nuestro amor de padre, nuestro amor de esposo o cualquier tipo de amor
pueda ocupar el lugar que le corresponde al Señor. Sí, mi papá y mi mamá es lo más sagrado, pero Dios está por encima de eso. Y cuando tú pones en juego o tú pones en tela de juicio o tu amor por Dios se puede cuestionar en relación con el amor que tú sientes por tus padres o tus hijos, tú estás poniendo a tus padres y a tus hijos en un altar de sacrificio. Escúchame bien, porque Dios es un Dios fuerte y celoso, y todo aquello que tú quieras comparar con su amor que tú debes sentir por Él, aunque tú no lo hagas con palabras textuales o aunque tú no lo digas, solamente con tu sentirlo, Él puede escudriñarlo y darse cuenta que está ocupando ese lugar. Y en ese momento es que vemos muchas personas que sus hijos pasan por situaciones porque sin darse cuenta lo estaban idolatrando. Sus padres pasan por situaciones porque lo estaban idolatrando. Su pareja pasa por situaciones porque la estaban idolatrando. Y aquello que más tú amas es aquello que Satanás buscará la forma de llevarte a un nivel de idolatría. Hay personas que cuando tienen hijos, tú ves que se vuelven, y yo sé que cuando somos padres lo que experimentamos es maravilloso, y más cuando somos padres primerizos, pero siempre debemos priorizar el amor de Dios por encima de todos los amores que podemos llegar a experimentar en este mundo. Uno de los tipos de idolatría en su forma más peligrosa es el orgullo y la autosuficiencia. En el momento que tú crees que tú eres autosuficiente y te deja llenar de orgullo, de egocentrismo, en ese momento tú haces de ti mismo, de tu propio yo, un mover idolátrico. Cuando ya tú no necesitas consultar a Dios para tomar decisiones, cuando ya tú haces lo que tú entiendes, porque tú te crees con la capacidad de decidir por ti mismo y te crees que tú eres lo capaz, como lo suficientemente racional y lógico para tomar tus propias decisiones, y tú dejas a Dios fuera, significa que tú le estás dando el lugar que tiene que darle a Dios, se lo está dando a tu razonamiento lógico, a tu capacidad, a tu intelecto, a ese yo que está dentro de nosotros, que siempre se quiere levantar en contra de Dios, que nunca quiere depender de Dios. El orgullo y la autosuficiencia son dos cosas bastante peligrosas que se manifiestan en forma de idolatría. Señores, cuando hablamos de idolatría, no solamente postrarse sobre una imagen o delante de una imagen, se trata también de nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces dejarnos dominar y darle ese lugar que le corresponde a Dios a cualquier otra cosa en nuestra vida. Dos cosas muy importantes para concluir. Número uno, ¿cómo podemos identificar si hay un ídolo en nuestra vida que ha sido creado por nosotros o que simplemente llegó? Comienza simplemente a hacer un análisis sincero de qué ocupa el mayor porcentaje de tu tiempo, tanto físico como emocional y sentimental espiritualmente. O sea, en qué tú más piensas, a qué más tú le dedicas el tiempo, en qué más tú estás enfocado, qué es lo que domina tu pensamiento, en qué tú inviertes más tu tiempo. ¿Acaso piensas en Dios constantemente durante el día o solamente estás enfocado en otras cosas? Cuando tienes un espacio libre, ¿a qué se lo dedica? Cuando tienes el tiempo disponible, ¿en qué te enfocas? Comienza a analizar, y si tú quieres, una vez que identificas esto, saber cómo tú puedes vencer, qué paso práctico tú puedes tomar. Escucha bien, siempre hablo de la palabra porque todo comienza con renovar el espíritu de nuestro entendimiento, y es algo tan sencillo, pero al mismo tiempo muy desafiante. Comienza con leer las escrituras. Comienza con comenzar a leer la palabra del Señor, y esa palabra va a renovar el espíritu de tu entendimiento, haciendo que todo ocupe el lugar que le corresponde a la medida que Dios ha creado las cosas conforme a su voluntad. Esto te llevará a mejorar tu vida de oración y hará que tú puedas tener una concentración, un enfoque y una comunión con el Espíritu Santo que te lleve a tu poderlo priorizar. Si las luchas que tú tienes son muy fuertes o hay algo en tu vida, un ídolo que es demasiado fuerte para ti porque estás muy apegado, sin darte cuenta, estás muy atado a eso, entonces es necesario tú comenzar a ayunar y a orar para que el Señor te permita dejar eso que posiblemente te hace daño, que puede ser alguna comida, que puede ser comer en exceso, que puede ser la plataforma digital, pueden ser tus hijos, tus padres, tu esposo. Oye, tú le pondrás el nombre porque tú sabes, cada uno tiene su propia lucha y su propia batalla. Identifícalo, ponle nombre y ahora vénselo en el nombre poderoso de Jesús a través de la oración, el ayuno y la lectura de la palabra del Señor. Si este estudio ha sido de edificación para tu vida, yo te pido que lo compartas, que le des like, que te suscribas a este canal y sobre todo que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.